introducción, como corresponde, y vamos a ir a darle la bienvenida. Entonces, Hola, ahí Juan, está buenos días. ¿Cómo estás? Juan Arrizabalaga. Hola, buenos días. Tengo una congestión increíble. Bueno, estamos Bueno, ¿qué parecidos, tal? ¿eh? Bienvenido al club. Pero bueno, el que está Sí. escuchando del otro lado no se va a contagiar. No, no. Estamos todos medio parecidos. Va a ser entre nosotros nomás. Sí, El tío Eros Ramazzotti. Claro. No, tengo una voz muy especial, ¿viste? Sí. Que no la podría hacer de otra manera. ¿Y Así te que gusta? Porque hay veces sí, que... me gusta la viste que voz, está me bueno gusta, por ahí, me gusta uno se porque descubre con una voz. Mirá que yo me escucho en un audio y Ahí va. no me gusta. Entonces, ahora tengo como una voz especial. Claro. Qué sé Da yo. más como más seriedad. Esas cosas de que en esta época lo que uno se pone contento. Y bueno, es lo que hay. Bueno, es lo que hay, es lo lo que que hay, hay. lo que hay. Bueno, No, ¿cómo pero estás, Juan? ¿Estás Bienvenido. contento, Juan? Tenés un libro. Sí, Eso es un todavía no lo motivo tengo, pero Todavía no lo sí, está escrito, Claro. lo estamos terminando de editar y en diciembre va a salir. Así es, mi primer libro. Algo que empezó no siendo un libro y después me dijeron, ¿por qué no lo convertís Ajá. en Empezó libro? siendo- ¿Cómo ¿qué empezó? cosa? Claro. Tenía como una cartilla, como un cuadernillo, algo más breve, más Ajá. humilde. Sí. Bueno, y después hacerlo en serio se fue ampliando y se convirtió en una cantidad para un libro. Fue el libro. Vamos a Y- contarle a la gente de qué se trata. Estamos hablando de un libro sobre la vida, el pensamiento, la obra de René Zabaleta. ¿Quién René es? Zabaleta Mercado, que era un intelectual, militante boliviano del siglo XX, que, a ver, para resumir, para el que no lo conoce demasiado, es como el Mariátegui de Bolivia. Ajá. Y es como el padre del pensamiento político. Y se reactualizó su lectura, él murió en el 84, Ujú. y su lectura se reactualizó en los tiempos de crisis en Bolivia entre 2000 y 2006, que fue el ascenso de los movimientos sociales, de Evo Morales, de García Linera, que se formó también en el pensamiento de Ese Zabaleta. Y es un tipo muy interesante, medio olvidado. Y bueno, la idea es un poco nos dice mucho, más allá de que el tipo tenía un marxismo situado, nacional, muy situado en Bolivia, pero también habló de América Latina. Ujú. Y nos habla mucho de cómo pensar el surgimiento de los procesos nacional populares en América Latina Ajá. y en las crisis. Y el tipo plantea que las crisis son un momento de conocimiento social y un momento de punto de partida, de configuración de los procesos nacional populares. Para él las crisis son un momento productivo. Pero bueno, hace todo un montón de escritos, son un tipo muy, muy prolífico. Fue ministro de Minas y Petróleo, fue periodista, bueno, exiliado, fundador de Flaxo en México, estuvo en Chile trabajando para el gobierno de Allende. Fue de todo, era diputado a los 24 años. Era un tipo muy, muy, Una muy mente- capaz, muy lúcido. ¿Cómo llegaste vos a él? Yo llegué en mis pequeños pasos porque hice por la universidad, lateralmente lo leí cuando estábamos estudiando el proceso en Bolivia, en 2003, 2004. Yo tenía 5 o 6 años en ese momento. Claro, sí, sí. Estaba en la universidad, tenía 5 o 6 años. A punto de egresar. 2003, 2004. Era un adelantado. Y ahí lo conocí, lo sentí y empecé a leer algunos de sus artículos. Y después, 2008, creo 2007, vino un intelectual boliviano, un militante intelectual, y vino a Tandil, hicimos una charla con él. A mí me interesaba mucho el proceso en Bolivia y el proceso que se daba en América Latina contra el neoliberalismo, ¿no? Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, en fin, en muchos lugares de América Latina. Bolivia era uno muy rico, muy interesante. Y usaban Zabaleta, Alianza. Y el tipo me trajo como 8 libros de Zabaleta fotocopiados. O sea, me fotocopió los libros, los anillamos, los fotocopiamos todo y me los dejó. Y me dice, volvé a este tipo porque es la base de todo. Me dice, si querés saber qué pensamos nosotros en Bolivia, más allá de Marx, de Gramsci, del indianismo, de un montón de corrientes de pensamiento, me dice, pero acá no podés no comprender desde Bolivia, a Zabaleta. desde Latinoamérica. Digamos. Claro, me dice. Y está bueno porque te va a servir. Y yo lo leí y comprendí que servía más allá de Bolivia. Bueno, así que como es poco conocido en Argentina, si uno habla de otros autores latinoamericanos, de los 60, de los 70, incluso de la actualidad, de hecho García Linera mismo es un tipo conocido, digamos. Muy conocido. Sí. Pero Zabaleta no, es un tipo poco conocido, que no se lo tiene en el radar, no se lo usa en la academia, muy poco. Y en general en la política
no se lo tiene ahí. Y bueno, me parece que es muy interesante como para aportar en tiempos de confusión y de poco valoración de la teoría política. ¿Por qué se te da un Les tipo cuento, como ¿no? A los que están escuchando que por 25.000 pesos lo pueden Bueno. adquirir en la preventa escribiéndome por Facebook, por Instagram, no sé, ahí por en tus Instagram. redes sociales? En tus Sí, redes qué sé sociales, yo. sí. Y el que tiene el teléfono mío, seguramente alguien lo tiene, me escribe. Bien. Y me hace una mano bárbara porque Sí. uno con la preventa paga ya la edición. Claro, Entonces, sí, que es se copa y- de los más costosos, digamos. claro, que hoy en día Eh, vieron que el papel está caro. Carísimo, sí. para Bueno, hacer ahí un está, libro. estamos compartiendo, sí, la tapa del libro en el canal de Mirá, YouTube. qué No sé grande. si ustedes lo están viendo ahí. No, No. nosotros no No tenemos tienen- retorno. no, No, bueno. tengo la tapa igual, No mirá. tienen retorno. La Bueno, tapa, nosotros lo estamos no sé si compartiendo en el tenemos canal cámara, de... Sí. Sí. Nosotros lo estamos Bueno, ¿y compartiendo cómo en el llega un canal. tipo como vos, que sos un militante social, de territorio, un tipo más en el cuerpo a cuerpo? ¿Por qué esa necesidad de... o necesidad? Acá lo mirá. o qué Ahí se está de- viendo. No lo también. tengo al revés, ¿no? Como No, para no, el no. blooper, no. No. Perfecto, bueno, Está lo voy de a dar a sacar. conocer un ideario, en este caso representado por... No, yo siempre leí, siempre me interesó y es un autor que leí muchos años. Y me parece que hacen falta ideas y hace falta formación política y estratégica. Y me parece que la política se ha vuelto a veces... A nivel... No, en general, en la militancia y las dirigencias. Las dirigencias se han vuelto muy practicistas. Las Bien. organizaciones se han vuelto muy practicistas, las militancias y las dirigencias políticas. Y la intelectualidad y la academia se ha vuelto absolutamente, totalmente lejana del proceso social y de la política. Bien. Distinto quizás a otras épocas. Entonces me parece que hacen falta ideas, hacen falta herramientas y hace falta discutir, porque me parece que América Latina y nuestro país en particular y nuestros procesos de la política implica, hay que volver a debatir el capitalismo, el Estado, la democracia, las clases sociales, la hegemonía, la cultura, la subjetividad, qué onda las clases subalternas, cómo se construye una alternativa a la hegemonía dominante, cómo surgen los procesos nacional populares. No es una cuestión de teoría para el vino que queda ahí, pero la política está en otro lado resolviendo el bache de la gente. Mirá, no existe ese divorcio, ¿no? No, bueno, el divorcio debería. existe Ah. y ese es un problema de Ese es nuestro un campo. Esa es la crisis de nuestro campo, es la ausencia de la teoría absoluta. Ujú. La teoría en el sentido con T mayúscula, como decía Althusser. Teoría es entender qué pensás vos mismo, qué pensás sobre una serie de asuntos, Ujú. no el contenido de lo que pensás, por qué pensás eso, Ujú. y qué es lo que vas a hacer, porque cuando vos estás al frente de un gobierno, si no tenés teoría, vas a hacer cualquier cosa. Pero con la teoría sola no alcanza. No, con la teoría sola no alcanza, pero digo, no es que vos por pura practicidad resolvés el problema de la relación con Estados Unidos, o Ujú. con la FMI, o la deuda externa, o el desarrollo No es económico la en un voy país. manejando. la voy No es manejando. que el desarrollo económico en un país que te lleva 3 o 5 décadas, lo resolvés con voluntad, Sí, y en 2 días. buenos No, días, claro. o tomo una serie No, no, de no. decisiones y resuelvo qué hago con el litio y con el gas. Ujú. O qué hago con cómo construyo una transformación cultural en la sociedad, que es un problema de que te despertás y te tocaste la varita mágica y el otro día lo haces y funciona. Ojalá. No. Los chinos hace 100 años que vienen como construyendo, Claro. estudiando, construyendo, Sí. formando miles y Ujú. miles de cuadros. Sí, Sí. Desde Ujú. abajo de un campesino hasta arriba del Sí. gobierno, sí. para pensar todo el tiempo y monitorear un proceso de transformaciones, de Ujú. gobierno, de expansión. Ujú. No es que no son bobos, ¿no? No. Para que, digo, entonces, Y hay razón, son- no es solo estudiar, sino comprender. Y me parece que hoy no comprendemos qué le pasa a nuestra sociedad. Ese desconocimiento de lo que hablaba Zabaleta, que es rediscutir la epistemología de lo nacional popular. Cómo creemos, cómo conocemos nuestras propias sociedades y cómo el conocimiento debe tener un sentido, obliga a determinada práctica política y Ujú. obliga a determinada configuración de la política nuestra, de nuestro Ujú. campo. Bueno, Zabaleta habla mucho de eso, aporta mucho de eso desde la particularidad, pero deja una generalidad que es un método. Ujú. Ajá. Entonces me parece que ahí está lo La interesante de particularidad este tipo. es Bolivia, ¿no? La particularidad de él es Bolivia, Es porque Bolivia, que es como un- todo intelectual y militante fue exiliado Sí. en Uruguay, en Chile, en Inglaterra. País muy Terminó en particular. México como muchos
muchos militantes de los Muchos 70, exiliados, sí. del 74 al 84, terminó en México, que fue el único país que acogió abiertamente a muchos exiliados. Sí. Pero cuando más lejos estuvo, más cerca estuvo de Bolivia, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces, desde esa particularidad, igual construyó una serie de herramientas y métodos que pueden servir para pensar, no para copiar, sino para pensar. Para pensar. Y me parece que a veces, en tiempos actuales, digo, para pensar también el horizonte emancipatorio, para pensar el horizonte de sociedad, de país que queremos, porque no se puede hacer política sin horizonte hacia dónde va, sin proyecto hacia dónde va. Y eso implica discutir, implica que nuestras dirigencias sean grandes cuadros históricos, digamos. Implica, Y me a parece 50, que ahí hay una 60 años ausencia. vistas de esto, Ujú. ¿tiene vigencia? Hay cosas que tienen vigencia, hay cosas que no. Naturalmente, siempre hay cosas que no. Uno tiene que saber tomar lo que sirven como guías de investigación, como guías de pensamiento, como métodos. Y naturalmente que vos después lo haces desde otro tiempo, desde otra crisis, que es la nuestra. La actual. Y Zabaleta hablaba mucho de eso, como la crisis como método, decía Zabaleta. Sí. La crisis como método de conocimiento social y como método de partida de configuración de lo nacional popular. O sea, las crisis no son malas y eso es un problema del pensamiento de nuestro campo. Las crisis pueden ser un punto de partida. Una oportunidad. Sí, una oportunidad de conocer la sociedad en principio, si te lo propones, ¿no? Y creo que es parte del problema que tenemos, digamos, ¿no? Y a partir de conocerla, ver si... Él hablaba naturalmente que no hablaba solo de dirigentes, hablaba de las clases subalternas, digamos, ¿no? De los sectores populares, de las clases trabajadoras, el movimiento campesino, obrero, indígena, minero, y cómo ese ponerse en movimiento implicaba reconstituir lo nacional popular. Pero más allá de eso, me parece que Zabaleta habla mucho de las crisis y de que las crisis pueden ser tomadas como método de conocimiento y de configuración política. Y me parece que para nuestro campo puede ser útil eso. Lo que pasa le que tenemos digo- mucho miedo a la crisis. Sí, Sí. no, bueno, lo que pasa es que las vivimos. Las conocemos tanto. Sí. Y Claro, son- pero y las son- vivís aunque y le s- tengas miedo igual. Ese es el problema. Entonces, Sí, o la no, no, convertís, la sobrevivís, o la o sea, convertís en Argentina conocimiento sigue y en existiendo. política, o Argentina sigue existiendo. Claro. Crisis, y mirá que de la vuelta de la democracia hasta ahora... los que tenemos de 40 para arriba. Por eso, esto lo hablábamos ayer. De o las sea, crisis ya lo sí, sabemos. Ya o está, sea, ya sabemos que no nos Argentina- contaron ninguna, claro. No. No es que nacimos en el 2001 con la Tal crisis cual. de 2001, Tal no. cual. Tenemos la de los 80, tenemos la de los 90, tenemos la de los 2000. O sea, Sí. tenemos. ¿Vos creés, porque te escuchaba hablar mucho de la teoría, de la necesidad de discutir, de rediscutir, de generar ideas, de rearmar este campo nacional y popular? Y desde varios sectores se viene hablando de esto, sobre todo después de las elecciones de octubre, ¿no? Las de Sí. hace 15 Algunos lo días. decíamos ya desde la pandemia, ¿no? No, seguro. No, Y que también. veíamos No, que, no. que, Sí. que se Estamos había, totalmente de había acuerdo, una sí. deriva socialdemócrata, pragmaticista, pragmática, que Sí, algunos sectores sabíamos las- que tarde o temprano nos iba a Iba a llevar. conducir ahí. Sí, Sí. sí. No, Eso no. se veía, digamos, Hay ¿no? sectores que tardaron más en Claro, reconocer el fracaso de o Alberto. en todo caso que algunos otros. teníamos como Sí. una autonomía para decirlo Claro, y otros también. por ahí se la guardaban Sí. un poquito más. No, no Sí. es que porque si no uno cree que uno tiene Sí. las ideas genias y otros no. Sí. No, capaz que algunos nos tomamos la libertad de decirlo y Sí. otros lo dijeron un poco después. Claro, sí. No importa de cuándo, el tema es que Claro. se reconozca y que se pueda rediscutir esto, ¿no? Digo, pero en esta discusión, si se quiere, de ideas, de proyectos que se da en los sectores, digamos, en las dirigencias, ¿no? ¿Cómo lográs enlazar con el territorio? Porque también uno ve que a lo mejor las instituciones, el arco político, la dirigencia, se ha separado un poco o se ha distanciado bastante del territorio. De las dos cosas, del territorio y de la teoría. Bueno, Entonces hay que preguntarse dónde está. claro, bueno. Ahí La, Ese es el pre- la- problema. la- En el la medio pregunta de la es, nada. esta ese discusión, es el gran problema. la pregunta porque- es, ¿esta discusión no se debe dar junto con el territorio? Claro, sí. Y que, Porque digo, es porque que si no discutís desde arriba, Pero es que la no, gente- mirá lo que le pasa al pobre que vive la en gente tal lugar. sueña y piensa y supuesto. siente cosas que son en algún sentido estratégicas y Ujú. civilizatorias. Ujú, No es que no Ujú. no las teorice o no las escriba, o no las sistematice o no las comprenda de esa manera. Digo, pues, a ver, si vos vas a un barrio y alguien te dice, yo fui, recorrí, hice 40 kilómetros caminando para para ir a la Virgen de Luján, ujú. ¿y qué es eso? Bueno, tiene que ver con el cristianismo. El cristianismo tiene 2000 años. No Ujú. es que la gente no tiene creencias o subjetividades o valores Ujú. que tienen que ver
con elementos de proyectos civilizatorios. Ujú. Que vos no entiendas que eso es así, Ujú. o que tiene elementos de una ética humanista, o que, o sea, en toda comunidad hay elementos que, así como hay elementos de la neoliberalización de la sociedad, Sí. en todos nosotros y en muchos sectores sociales, Sí. también hay elementos de otras cosas. Ujú. Bueno, esto, la cuestión es qué hace la política Claro. cuando la militancia construye con los diversos sectores populares, trabajadores, Ujú. bueno, tiene que comprender esos distintos elementos en contradicción que hay en el pueblo, las contradicciones en el seno del pueblo, Mao, para hacer política. Y Ujú. debe también proponer, articular un horizonte para que enganche con algo de eso. Me parece lo que falta es que, naturalmente, cuando vos no te sentís muy parte del laburante y de la compañera del barrio y además tampoco tenés horizonte, Sí, y bueno, cuando el laburante y la compañera del medio barrio ve que no lo están escuchando. lo que estás esperando es que haya elecciones cada 2 años y el mes anterior armar una lista y qué sé yo y bla, 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 y nada más. Sí. Y no tenés mucho más conexión. Y después, si Ujú. te vota, crees que la gente piensa como vos, y Ujú. si no te vota, crees que son todos boludos. Ujú. Sí. Ese es el liberalismo que un poco se ha metido o que no sé, dio la discusión entre Cristina y Axel, ¿no? Decía, Ujú. bueno, no sé, perdimos porque, no sé, que el Mejor no balotaje, que hablamos. no, chicos, en serio, no Claro. estamos Sí. para discutir otras cosas, ¿no? Ujú. No sé. Primero porque además fue un empate, pero más allá del empate, Claro, sí. la cosa es otra, tiene que ver con otros elementos, además de otros elementos prácticos. Che, no hubo campaña en el interior de la provincia de Bueno, Buenos Aires, sí. no jodamos porque los militantes Sí, no tenés tiempo y que nos tenemos encantaría grado de también hablar de eso. responsabilidad, Sí. Sí. sabemos cómo son las campañas, no hubo Ujú, campaña, no no hubo jodan, campaña. no rompa las pelotas, eso Ujú. es de todos los colores, así que no Sí. se tiren con los platos porque ¿Mm? te estás tirando con tu plato en la cabeza, no jodan. Sí. Y fue una campaña televisiva, Ujú. digamos, y con Urbana, Ujú. y no alcanzó, todos lo sabemos. El que no lo puede decir, va, yo lo puedo decir, no me Ujú. lo puedo decir de mi organización, de mí, del resto, Sí. digamos, pero no jodamos, somos Ujú. pocos los que militamos. En el interior los intendentes no militaron, No. no Sí. jodan, no Ujú. hubo aparato, no hubo plata, no hubo unidad de campaña, no Y hubo hubo también materiales. eso de mientras el enemigo se equivoca, no haga Claro, nada. Dejémoslo dejémoslo que se porque equivoque. todas esas teorías de lugares comunes, dejémoslo Sí. que se equivoca solo, dejemos, Ujú. bueno, una vez que cayó Spert, no hubo un cambio de táctica de campaña. Tal cual. Ujú. Bueno, la campaña quedó en manos de ellos durante 15 días o casi 20 y Ujú. bueno, Y la nos ganaron. Ganó el Nos miedo. montaron. Bueno, Sí. no jodamos porque me parece que el problema es cuando nuestros dirigentes dicen cosas que todos los militantes sabemos que no es así. Claro. Bueno, ahí es el Claro. problema. Ujú. Entonces, Sí. Bueno, entonces hay que estar con la atención puesta en las dos cosas. En Claro. esto que acabas de decir, Sí, y sí. también en esto. Sí, tal cual, porque, Es una a ver, ¿alguien obligación. cree que si no tenemos un proyecto civilizatorio a la cultura neoliberal le vamos a ganar votando y no sé No. qué? ¿Alguien cree que si no tenemos un proyecto político y un coraje para llevarlo con mucha visión, vamos a sacarnos a Estados Unidos encima, al FMI, la deuda que no tiene ningún país del mundo? Porque nosotros creemos, no, subís al gobierno, lo arreglás con gestión. ¿Cómo vas a Ujú. arreglar con gestión? Nunca un país tuvo la deuda que tiene Argentina en el mundo, en los últimos siglo y medio, 2 siglos. Claro. ¿Cómo vas a hacer? ¿Alguien Si no sabe partís de cómo esa va a ser? discusión, ¿Qué discusión vas a dar Ujú. después? Claro. ¿Alguien tiene idea realmente? No, vamos a industrializar. Bueno, ¿cómo? Claro. ¿Y cómo con la deuda que tenés? ¿Y cómo Ujú. con el apriete que te van a meter? ¿Y cómo con una guerra económica donde no vas a tener papel higiénico en el mercado? Ujú. Si no haces lo que ellos dicen. Ujú. ¿Te la vas a bancar? ¿Preparaste subjetivamente una parte, por lo menos mayoritaria de la sociedad para eso? ¿Qué venís a prometer que le vas a resolver todo cuando en realidad al segundo día de gobierno vamos a enfrentar una guerra económica y un apriete grandísimo del poder? Ujú. Sí, que si ¿Y falta eso tiene pasito- consecuencias? Si falta Ujú. pasito de Starbucks, se te pone Que, de culo claro, media si sociedad. no tenés café, ¿a quién se lo vas a reclamar? ¿Vos preparaste a la sociedad, diste una lucha política o le prometiste otra cosa en el proceso? Y si le prometiste otra cosa, vas a fracasar. A los 3 Ujú. días te va el gobierno. O vas a fracasar como Alberto. Durás 4 años, pero al segundo ya no gobernás. Ujú. Entonces digo, solo teniendo un proyecto y solo convidándole ese proyecto y solo en el caso de que ese proyecto además empalme con algo del sistema de creencias, de los sentimientos que tiene una parte mayoritaria de nuestro pueblo, que tiene de todo, tiene de querer matar al vecino y tiene también de solidaridad. Sí. La contradicción en el seno del pueblo son todas las Sí. que te quieras imaginar. Ujú. Entonces me parece que esas discusiones
no están, digamos, no están seriamente. Están ahí, a veces apenas empezadas, a veces... Y siempre hay otra cosa que te lleva. Y lo mismo que las luchas. Si nosotros creemos... Yo leí todas las conclusiones que leí, artículos y cosas. El peronismo debería, y nuestro campo, moderarse. Porque pierde porque no se modera. Más o menos otra vez la misma discusión. O sea, che, este loquito hace un recital después de perder en septiembre las elecciones y termina ganándote. Entonces no parece ser que la sociedad te está dando ese mensaje. Sí, la moderación no es el mensaje. No parece. No, No tendríamos claro. este loquito de presidente Ujú. que haya demostrado con creces que puede empeorar además. No Ujú. solo... y está haciendo un desastre financiero y entrega el país y un montón de cosas. Me parece que va por otro lado. En todo caso, se conjugaron elementos contradictorios, Ujú. por lo menos una parte importante de nuestra sociedad. Y otra parte que directamente no va a votar. Ujú. Y que eso ha ido un poco creciendo. En todo caso, Bueno, me parece que hay... 12 claro, millones. importante. Ujú. Entonces me parece que son otros elementos. Y después la construcción de luchas. La construcción de luchas. Yo por ahora voy a escuchar a CGT y dice... nos tienen que tener en cuenta para hablar. Bueno, no sé, yo veo a la CGT o a la CGT de los argentinos en los 60 y los 70, ya estaría todo el país empapelado, Ujú. las fábricas paradas. Sin pedir permiso. Claro, bueno, Claro. ¿no? A ver si me llaman a la conversación para Claro. que me van a hacer trabajar 13 horas gratis. Ujú. Y bueno, qué sé yo, naturalmente, si no hay lucha, si la política no está unida a las luchas Ujú. y los que tienen responsabilidades en esos sectores no mueven, bueno, el sistema de creencias no se mueve. ¿Entiendes? No es que la gente, o sea, si no pones en movilización y en contradicción la sociedad, o sea, las contradicciones de la sociedad no las pinchás un poco, Ujú. ¿no? Pues vos podés ir a decir, la vecino del barrio, porque esto es un problema de visión liberal. De la gente se derechizó y todas esas Sí. visiones liberales. Sí. La gente ama, sueña, quiere a sus hijos, quiere que sus hijos tengan lo mejor, quiere tener el techito arreglado, comer bien, quiere matar al vecino y también quiere ayudar al otro vecino. Sí. Bueno, vos podés ir a decirle una cosa o la otra. Ujú. No es cierto que no podés decirle que pueda ser amigo del vecino. Vos se lo podés decir. Vos también le podés decir, como dice Esper, metile bala al vecino. Ujú. Vos te podés decirle otra. Para la lucha es lo mismo. Vos Ujú. podés ofrecer a los vecinos luchar, o podés hacerte el boludo y decir, no, los vecinos no quieren luchar, así que no vamos a decir nada y bueno, que pase. ¿Qué va a hacer? Ujú. Bueno, me parece que hace mucho que estamos en esa de, qué cagada. La sociedad está a la derecha, así que claramente hay una neoliberalización que avanza por capas, que van sedimentando. Sí, Y se el labura- poder se avanzó. labura- Se labura muy bien. Avanzó por arriba, avanzó por abajo, eso está claro. Avanza en el territorio, eso está claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados y lamentarnos o nos replanteamos alguna estrategia para salir? El sistema democrático, No conquistado, podemos digo, esperar que la gente se canse sola, porque el cansarse de la gente, aunque te vote, no quiere decir que haya un cambio de sistema de creencia o que mañana vaya a apoyar a un gobierno nacional popular que va a tener que tomar decisiones hiper difíciles. Ujú. Y que no todas van a dar como consecuencia el bienestar de la gente. Ujú. No es así. Yo creo que la batalla es comunicacional. Digo, es necesario la discusión teórica, obviamente, la discusión de ideas, el armado de un proyecto político desde el campo nacional y popular. Pero creo que con eso, ¿no? Con ese sustento, con esa base, con esa discusión, con ese proyecto, la batalla es comunicacional. Digo, porque en las elecciones de octubre lo que ganó es el miedo al lunes negro, El lunes negro. ¿no? Sí. Fue ahí, o sea, la palabra de Trump, si Milei pierde, Estados Unidos se retira, y esto que comunicacionalmente... Dame un mate. Quiero un mate. ¿Querés Sí, un mate? sí, Quiero un mate. No, puede ser Eh, eso, puede ser, sí, Digo, claro. la batalla es comunicacional, porque no es solo a decir no va a pasar esto, no tengan miedo. No tengan miedo porque nosotros planteamos esto, esto y esto. Claro, pero hay que digo, saberlo y ahí para es- plantear esto. Bueno, por eso te digo, Porque si va a pasar la va a discusión venir teórica, el probablemente. proyecto, todo, y después salir a comunicarlo. Y salir a Sí. comunicarlo, o sea, no voy a tirar ideas, pero digo, salir a comunicarlo. Tirala, la batalla, tirala, por ahí. la batalla es comunicacional. Sí, yo diste en un punto clave. El problema Y es lo qué es estamos lo que hablando creemos que y es la lo estamos- comunicación. Bueno, Acá traería una Bueno. compañera mía que piensa mucho esto, porque la comunicación es todo. obvio. Todo. No hay es política. política sin comunicación, La comunicación porque es la política. política, la polis, es lo que vos haces con otros
en función de los asuntos comunes. Y ¿no? la Griego, derecha, y la Bueno. derecha, si hay algo que hizo, pero muy bien, te guste o no te guste, es la comunicación. Sí. O sea, Sí, o en todo caso nos hay- remontamos hay- al nazismo, Hay herramientas de individualización. Y sobre esa individualización por actual, supuesto. de la fragmentación de la clase trabajadora, Sí. o sea, una fragmentación Sí, sí, material, hay una fragmentación de la Ujú. subjetividad, la internet, el celular, la tele, pum, pum, Sí. pum, 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 pum. Claramente hay una situación material y de conciencia que va hacia esa individualidad. Ujú. Sí. Eso es un problema para Al que nosotros está porque planeado, no- lo que no, está planeado que sea por de esa supuesto. manera. está planeado, se Ujú. ejecuta, entonces en ese Sí. campo presiona y gana Ujú. un determinados discursos que Sí. tienen que Sí. ver con si vivís así, solucionamos así los problemas. Naturalmente que te dejan de garpe, digamos, ¿no? Sí. Pero Ujú. claramente Pero te hay convencieron. una materialidad que tiene que ver con un sistema de creencias. Ujú. En esa parte difícilmente combatimos porque es cierto que además nos ganan. ¿Cómo le Ujú. decís vos a alguien que está encerrado en la pieza jugando a los 25 años por internet con Ujú. otros, 8 horas en la casa, que piense de otra manera? No Ujú. puede pensar de una manera que no sea en función de ese sistema de creencias. Ujú. Vamos a ser un poco deterministas, pero se Sí, entiende. sí, sí. Se Sí, sí. entiende, ¿no? A grandes rasgos. A grandes rasgos. ¿No? Si ahí tenés 50% de cuartapropismo, bueno, es difícil. No, por supuesto. ¿No? 14 remiseros juntos, mis amigos remiseros, no se enojen mis amigos No. remiseros. No son 14 trabajadores con conciencia de clase, son 14 No. gorilas. ¿Qué? O 13 gorilas y uno que se va a sí. laburar a otra empresa. Distintas Ujú. variantes. Entonces, esto con un poco de ternura y un poco de pónganse las pilas, loco. Sí, sí, Reconózcanse no. como laburantes, Exacto, chabones. O sea, exacto. no puede ser que no te des cuenta que estás laburando 14 horas Sí. para ganar la mitad del sueldo que necesitas para llegar a fin de mes. Sí. Tenés que ser muy huevón, ¿viste? Sí. Te lo digo ahí que está mirando. Tenés que Sí. ser muy huevón para ser Claro. gorila. Claro. Bueno, pero es gorila. Entonces, Ujú. claramente hay una forma de vida material y social que empalma con determinadas creencias. Y eso se viene profundizando en los últimos 20, 25 años y en los últimos 10, 15 de una manera aceleradísima y nos ha ganado, pero por lejos, Sí. del 15 al 25, Sí. pum, tremendo. Ante eso, por eso digo, cuando hablamos de teoría estamos hablando de cranear estas cosas. Ujú. Bueno, ¿cuál es la teoría alternativa o la estrategia alternativa nuestra? Bueno, no hay. Ujú. Hablamos de Bueno. comunicación en general, no es hacer un flyer. No. O hacer un video más No. piola, como yo hice un video para el libro. Eso No. no es, eso es para la gilada que lo ven mis amigos, digamos, ¿no? No es que porque ya que tengo redes lo hago. No tiene nada que ver con pensar una estrategia de poder, en este Ujú. caso, en Acompañada. su dimensión comunicacional, Sí. para contrarrestar ese proceso material y de subjetividades que se viene avanzando en la sociedad, que Argentina, además, a diferencia de otras sociedades occidentales, es de las peores, Ujú. en términos de esa lógica, y es un país chico. Ujú. Ujú. Entonces, claramente, y yo la verdad que llevo casi 20 años de militancia, y en los últimos 10, 15 años no escuché nada serio en torno a, bueno, vamos a contraponer esto Claro. de nuestro campo de fuerza, de nuestro proyecto de poder. Bueno, la verdad que nunca escuché algo muy serio. Ahora, y la comunicación también tomó muchas modas, ¿no? Bueno, nos ganaron por TikTok y entonces vamos a hacer un trabajo de redes. Y mirá, yo lo que vi en la campaña, que lo que ganó fueron sentidos comunes. Ujú. Sí. Che, el miedo el quilombo, Ujú. ¿verdad? Y la verdad que lo ganaron los medios tradicionales y el mano a mano. Ujú. El mano a mano fue El mano a mano es importantísimo. fundamental. Nunca nos fue. Hace muchos años que no era tan satisfactorio el mano a mano Ujú. en una campaña electoral. No porque Fíjate. todos te votaran, sino por No, lo que la pudimos. la de 2023 fue heavy, el mano a mano Heavy, era el 21 fue un difícil, desastre. el 21 fue un desastre, fue Te muy digo que hasta el difícil. 2019 hay que retroceder por lo menos. Sí, y sí. entonces el mano a mano era muy importante. Sí. Toda la teoría construida en nuestro campo Ujú. hablaba de redes sociales. Claro. hasta el año pasado. Sí. Sí, fíjate Hasta el que alcalde- descubrieron que los seres humanos nos contactamos el igual alcalde de Nueva personalmente. York. Bueno, el alcalde de Nueva York, yo estoy leyendo Tal cual. muchísimo. Mano a mano. Sí. Estoy leyendo muchísimo sobre la manera en la que hizo la campaña. Pero las legitimidades se construyen en otro lado, con Claro. un grupo de amigos o de papis o de mamis, y el que da una opinión, y si tienen algún tipo de autoridad, eso genera un montón. Claro. Entonces, y eso tiene que ver con una conspiración en el buen Ujú. sentido, pero tiene Ujú. que ver con un modo de pensar distinto, la reconstrucción, porque un proyecto nacional popular necesita reconstruir también lazo Ujú. nacional popular, Volver a las bases. lazo social. Volver a las Bueno, me bases. parece que, por eso digo, la comunicación sí,
El No, no, problema en es un cuando conjunto. Tenés no que salir tenemos que tener una visión distinta de la comunicación, no una visión liberal, No. hipertecnológica, sino No. que entender que todas esas son herramientas Claro. y que todo es comunicación. Lo que hay Y- que ver es cómo lo unimos a eso. No, y tenés que tener que salir a comunicar, No, Sí, claro, bueno, sí, sí. también, claro. digamos, Ahora, ese ¿cómo, ves- conjunto. ¿cómo analizás este fenómeno? No sé, nos metimos en cualquier tema. Sí. Ustedes tiran y yo no sé ni Relativamente siquiera qué nuevo. vine, pero ustedes... A presentar el libro, la preventa. Mira y esto. ahora lo Claro, decimos. ¿cómo Ahí está, mucho? bueno. Ahí está, A tenemos. Zabaleta con esto que está pasando con Nepal, algo de Perú, estos movimientos jóvenes que enarbolan una bandera de un pirata que creo que es un personaje de anime, que son, no sé si Está son muy loco el mundo, está muy loco. incipientes revoluciones. Sí, o- no sabes por qué encarar Algunas primero. sí, algunas sí, en África sí, claramente, en África sí. Se están dando procesos anticoloniales, ¿no? Nosotros estamos haciendo un proceso de autocolonización Sí, claro, y sí. extranjerización Sí. y países que con menos potencialidad de desarrollo están haciendo un proceso de descolonización, Sí. sobre todo del imperio francés, ¿no? Ujú. Sí. Que es, sigue siendo el más fuerte Ujú. en una parte importante de África. Pero parece ser un Eh, fenómeno global este. O para prestarle atención. Sí, para prestarle atención, me parece. Tiene que ver también con con el corrimiento del eje hegemónico, ¿no? Hacia Oriente, hacia China, y me parece que Argentina está agarrando Una el jugada para camino. otro lado, digamos. Sí, estamos como en la década del 30, haciendo lo inverso a lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Y bueno, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Pero bueno, es una discusión que tampoco está saldada en nuestro campo. Ujú. No hay futuro bajo la hegemonía occidental para Argentina. No hay futuro. Ajá. No hay futuro. En Occidente no hay futuro. ¿Y No eso- existe el ¿qué desarrollo en son los Occidente. BRICS? O- Los BRICS. No hay ¿Son los futuro BRICS? fuera de los BRICS. Ujú. Fuera de Brasil y fuera de los BRICS no hay futuro para Argentina. No hay futuro. No es que hay. No existe. Y no existe el desarrollo en Occidente. No existe el desarrollo en Occidente. Ya lo Una vez volvemos que a ya ver lo eso. hizo Europa y Estados Unidos, jamás existió el desarrollo. No hay ningún país que por esos medios, subordinándose a Occidente, tenga alternativa. De hecho, Brasil no lo hace así. Claro. Tampoco es un país hiperdesarrollado, pero digo, tiene una Claro. economía que es la 10ª del mundo Sí. y lo ha hecho con otro tipo de políticas mucho más pragmáticas, donde conjuga América Latina, Europa, fuertemente los BRICS, Ujú. China Ujú. y tensa con Estados Unidos, etcétera. Sí, Pero sí. es otro tipo de... Burguesía África nacional tiene un vínculo con más África, distinta, tiene no es- otro tipo de política. Ujú. Y nuestra cabeza es occidental. No hay Ujú. futuro en Occidente. El Occidente es ¿Y el peronismo se puede permitir? el esa problema- discusión? tiene un problema ¿Ese grave. debate? Tiene un problema grave. Tiene un Bueno. problema grave que es reivindicar al peronismo en Occidente. Y eso es un Ujú. problema. Eso es un problema porque no hay futuro. En Occidente es Estados Unidos y Gran Bretaña. Occidente es el neoliberalismo. Y Occidente es la idea de que la caída de 5 siglos de hegemonía occidental es el apocalipsis de la humanidad. Ujú. No hay futuro en Occidente. Bien. No hay Pero futuro civilizatorio, buscando- ideológico y práctico. Económico no hay futuro, claramente. Buscando algún Perón, viste que siempre vos querés buscar un Perón y lo Sí. encontrás. Sí, También hay un Perón fuera de Occidente. es un montón. Hay claro. mucho de Perón fuera de El problema es Occidente. que el peronismo cree que no. Claro. Juan, Ese es no, un problema. dijimos que te íbamos a hacer llegar tarde al lugar al que tenés que ir y te Ya vamos a está hacer llegando. llegar tarde efectivamente. ¿Qué hora es? Ya está llegando tarde y 54. 54, bueno, bien. Tengo Juan, 5 minutos. Juan está con la preventa ¿sí? de su libro. Estamos compartiendo Sí. en este momento en el Sí. canal de YouTube la etapa del libro René Zabaleta y lo Nacional Popular por Juana Arrizabalaga. ¿Cómo hacemos para adquirir la Me preventa? escriben a mi teléfono 2494-377844. Pídanlo igual. O, si no, en teléfono. sí, la tiene cualquiera mi teléfono. En a las las redes. redes sociales, Juana Arrizabalaga en Instagram. Perfecto. Sobre todo ahí más fácil, porque el Facebook por ahí no lo reviso, ¿viste? No sé, me estoy cansado. No nos hacemos, No, no nos sos un hacemos muchacho cargo moderno, de ya Facebook. Facebook. Sí, ya, Claro. no, porque viste que te cansan las redes también. Entonces, Sí, Eh, cuando lográs, tenés un segundo de lucidez, la soltás. claro, tal cual. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, escríbanme ahí o pidan el teléfono a algún conocido. Y Bueno, me pero- viene bárbaro porque, qué sé yo, Bien. Sí. vale la pena. Lo vamos a exacto. leer. lo Está vamos a bueno. leer. Que para el Eh, veranito tenés un libro.
Muy bien, gracias Juan. Y Gracias a ustedes. seguramente Gracias. te estaremos convocando nuevamente porque Podemos siempre como, es muy como, interesante. como inaugurar el momento ogro de la radio y vengo así cada tanto. ¿Sí, no? ¿Enojado? Claro, el momento ogro. No, bueno, pero algún día vení claro. contento porque Yo no, siempre no estoy todas contento. tienen que ser malas. Yo siempre estoy Nah, contento. si No, nos la dejás crisis no me siempre. pega, siempre estoy contento. Nos dejás siempre alguna lucecita de esperanza. Sí, sí, sí. Gracias Juan. Gracias a ustedes. Juan Arrizabalaga en Pasados de Rosca.